Yacu Pérez dice que hay que traer capitales dando seguridad. Es que Yacu Pérez está, pero en algunas cosas súper neoliberal. Que hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, otro neoliberal. Que hay que exonerar el impuesto a la renta a los que traigan recursos y de qué va a vivir el Estado. Que hay que dar crédito de $10,000 por cada unidad productiva y de dónde va a sacar la plata. Le criticó a Arauz y le dijo que el oro ya no hay en los celulares y que él les regala un celular a Arauz, pero que mejor se queda con el agua. Que el despilfarro de la corrupción fue 70,000 millones. No sabes calcular, hijito, eso fue un invento. Que ha habido corrupción, desde luego, pero eso fue el 20% de 350,000 millones que fue el presupuesto de 10 años. No te puedes saber, el 20% no se puede haber ido en corrupción jamás. Calculo un 3, 4, que ya es altísimo, pero no un 20%, porque eso quiere decir que también, como lo dije antes, les quitaron la plata de las remuneraciones de la gente. Que con pandemia o sin pandemia va a estar de internet para todos los estudiantes de los establecimientos públicos. Que no se va a privatizar la salud pública. A ver, este es un tema que la gente no termina de entenderlo. La salud pública, de acuerdo a la Constitución, es un servicio público. Y siendo un servicio público, el Estado tiene que regularlo, sea público o sea privada. Y tiene que fijar precios y tarifas. No puede, para que el pueblo me entienda, no puede una clínica privada ni un hospital privado decir, yo te cobro esto por una operación de apéndice. Tiene que estar tarifado. Tarifado. Porque si no, entonces, no es un servicio público. Así de sencillo. Y eso no lo tiene la gente claro, porque incluso saben plantear, en este tema generalmente saben plantear y dicen que tienen que consensuar con el sector privado de la salud. Aquí está, 362 de la Constitución. La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas y autónomas, y comunitarias, y aquellas, El servicio público, entiendan, todos los candidatos, porque toditos sacaron 0 sobre 20. Quedaron más bajo que la que sacó 10 sobre 20. 0 sobre 20. No entienden todavía. La salud está calificada como un servicio público. Si es un servicio público, se rige por el régimen de derecho del servicio público. Y eso es un régimen especial. Auditoría y sanción a la corrupción por el reparto de hospitales y de medicinas. Por todos los repartos que han habido, antes y después. Cambios para la selección de magistrados, le preguntaron, no contestó. 40 años de prisión para quienes roben. Para quienes roben. A ver. Este es un tema importantísimo, Henry. Este es un tema importantísimo. 40 años de prisión para quienes roben. Pregunta a Yacu Pérez. Y si el que roba es un indígena, ¿qué pasa? ¿Le ponen 40 años o le dan un baño de agua fría con una ortigueada y pare de contar? Entonces, porque vivimos un pluralismo jurídico en el Ecuador, y esto lo hemos visto. Por ejemplo, los que cometieron asesinato en Pujilí, les dieron un baño de agua fría, unos latigazos y ortiga. Y nada más. Entonces, 40 años ¿para quién? Para nosotros, para los mestizos. Ustedes también son mestizos. Una de las cosas que en el Ecuador algún rato tendrá que eliminarse, y con alguna constituyente, es la famosa justicia indígena, porque no hay tomadura del pelo más grande que ello. O sea, eso sí fue un golazo de arco a arco, y encima con la mano. O sea, ese es el tema de la justicia indígena. 40 años de prisión para quienes roben. ¿Y si roba un indígena? Cuando los indígenas han robado cabezas de ganado, por ejemplo, ¿qué ha pasado? En Oyacachi hubo un caso, yo conozco de justicia indígena. No solamente hay que escribir un libro y decir mentiras. ¿Qué pasa cuando hay un robo en una comunidad? La tillada, y eso no entra, aquí no entra la justicia ordinaria. Recuperar los dineros a través de la ley de extinción de dominio. Tampoco entendió qué es la extinción de dominio y qué es la incautación de bienes. La ley de extinción de dominios es inconstitucional. Dijo, $1.500 millones hicieron humo en la refinería del Aromo. A ver, yo creo que hubo corrupción, como ha habido corrupción en muchas cosas. Pero no se hicieron humo los 1.500 millones, no seas pendejos. ¿Por qué? Porque quedó con sobreprecio o sin sobreprecio
quedó el aplanamiento del Aromo, que no es un aplanamiento normal, como para hacer un edificio, es un aplanamiento de otro estilo para soportar una industria como la industria de la refinación y de la petroquímica. Quedó que está funcionando y están alimentando de agua potable a 3 cantones de Manabí. Quedó el acueducto La Esperanza. Quedaron los campamentos, quedaron las vías de acceso y quedaron los 4 licenciamientos que están pagados a 4 empresas de primer nivel en el mundo, que son UOP Process de Estados Unidos, Foster Wheeler de Estados Unidos, Axen de Francia y el grupo Lindel de Alemania. Entonces no se hicieron humo, o sea, por Dios, o sea, con el ánimo de atacar, dicen barbaridades. Luego, en relaciones internacionales, se volvió a meter al Tratado de Kioto, al calentamiento global y al Acuerdo de París. No entienden lo que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es una tomadura del pelo para el mundo. ¿Por qué es una tomadura del pelo para el mundo? Porque, voy a poner un ejemplo inventado, así para que la gente me entienda. Digamos que hay un país X que está emitiendo, por decir algo, 500 millones de toneladas métricas de CO2 al año. Con el acuerdo, con el protocolo de Kioto, con ese, había una superestructura, porque era un organismo supranacional, que establecía cuánto ese país tenía que bajar de emisiones. Con el acuerdo de países, el bajar emisiones es un acto voluntario. Entonces, voy a poner el ejemplo para que el ciudadano común me entienda. Digamos que hay un país que emite 500 millones de toneladas métricas de CO2 al año. Él se compromete ante el Acuerdo de París y dice, yo voy a reducir 50. Y lo único que puede hacer el Acuerdo de París es verificar si está bajando 50. Pero el tema es que no son 50, sino 500. Por eso es que el Acuerdo de París es una burla a los ecologistas. Y ellos son pero tan, no quiero decir la palabra, que se creyeron el cuento. Lean el Acuerdo de París y dense cuenta de que eso es una tomadura del pelo. El mundo no puede desligarse del petróleo y por eso tenemos esos tratados internacionales. Dice que quiere buenas relaciones con el presidente de los Estados Unidos. No, pues este está pasado, este termina entregado. Y que en las urnas enterraremos al correísmo y al morenismo representados con Lazo y con Arauz. Paul